el interés de la situación que le pasó a mi papá. Mi papá murió de cáncer de páncreas, una situación en la cual una vez que se diagnostica es prácticamente muy difícil o imposible la cura. Hay un tipo de cirugías que son curativas en ellos. Sin embargo, si el tumor avanzó un poquito más de unos milímetros y tomó un vaso, ya están fuera de tratamiento. Entonces, para cuando él lo diagnosticaron, estaba fuera de todo tratamiento. Entonces, efectivamente, cuando ya lo vi a retrospectiva, el deseo de conocer todo ese tipo de situaciones probablemente sí me llevó inconscientemente a eso. Yo también lo creo. Qué gusto saludarles. Bienvenidos todos a este capítulo de su podcast favorito llamado ¿Y a ti qué te hace diferente? El día de hoy tenemos un extraordinario invitado, una persona que para mí es hijo de su madre. ¿Qué les puedo decir? He convivido con él, bueno, por un rato, por su preparación académica, un rato estuvimos fuera de órbita, pero es una persona que me conoce desde que tenemos la edad de 11 años. Yo, al igual que él, también lo conozco desde esa edad. Y convivimos muchísimo en nuestro amado barrio. De ahí, bueno, nos hicimos profesionales y ahora estamos acá compartiendo una cabina. Roberto Ramos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Alias el amo. Muy contento de estar aquí por primera vez en este tipo de experiencia y más que nada hacerlo contigo. Bien dijiste, nos conocemos desde que somos unos niños y que actualmente tuvimos la oportunidad de reencontrarnos y que compartamos las experiencias de cada uno en nuestra carrera y que podamos llegar a comunicarnos y a compartir lo que cada uno hacemos. Para mí es un gran gusto estar aquí y te agradezco por la invitación. ¿Quién nos iba a decir que si alguien nos hubiera escrito, güey, a sus 44 años de edad, más o menos en esta fecha, van ustedes a estar ejecutando ciertas acciones que van a comunicarse por medio de una plataforma o 2, 3 plataformas que los vas a poder ver desde un teléfono? ¿Tú te hubieras imaginado esto, güey? No, jamás. Es como ciencia ficción, ¿no, güey? Es algo que nunca lo hubiéramos concebido en aquellos ayeres y que la tecnología ha ido avanzando de una manera pues muy rápida en relación a la manera de la comunicación, los videos y que pues jamás lo hubiéramos pensado de sentarnos aquí y platicar situaciones muy peculiares, sobre todo porque pues, nosotros cuando nos conocimos a lo que nos dedicamos era a jugar. Entonces nada más. Y a soñar. Y pues es impresionante la manera en que este tipo de situaciones han cambiado y la oportunidad que se nos da. Pues ahora estamos acá y vamos a entrar en tema, amigo. Gracias. Médico, doctor, especialista en gastroenterología y endoscopía diagnóstica y terapéutica. Wow, ahorita nos vas a explicar un poquito cómo es que se come esto, porque mucha gente tenemos a lo mejor mala información, obvio está, y no es un tema a discusión, sino simplemente no estamos informados bien y creemos que un médico general nos puede atender ciertas cosas que ustedes son especialistas en esto, ¿cierto? Cierto. Bueno, amigo, a ver, me acuerdo de esas grandes anécdotas donde tú querías ser odontólogo y empezaste a estudiar odontología, sí. te tardaste en entrar a la universidad y después, ¿por qué quisiste ser médico? ¿Ya tenías el tema de la ya tenías en mente la gastroenterología o...? No. No, mira, en este sentido, cuando eventualmente algunas personas que me conocen me hacen esa pregunta, en los inicios, después de que yo salí la preparatoria, yo estuve en la preparatoria número 5 y realmente creo que adolecí de una asesoría o de una información acerca de dónde podría dirigir tus ganas de estudiar, mis ganas tu de profesión. Estudiar. Entonces, las matemáticas definitivamente no me gustaban, ciencias exactas tampoco.
en donde yo me gustaba un poco más era las ciencias de la salud. Sin embargo, desde mi perspectiva a los 16 años, yo consideraba que estudiar medicina era para gente o muy inteligente o de un recurso pues muy fuerte, pues alguien con dinero. Entonces siempre mantuve como la medicina como algo inalcanzable, algo que no era para mí por mi situación y porque en ese entonces creo que era un adolescente, una persona muy inquieta y que pues no era muy asiduo al estudio. Entonces claro. Después que vi que odontología era una rama de las ciencias de la salud, me gustó y comencé a estudiar odontología, la cual pasó algo muy peculiar. Dentro de las ramas comunes que tiene odontología hay ciertas disciplinas que comparte con medicina. Entonces empecé a ver como morfología, que es como la ciencia de la anatomía del cuerpo humano, fisiología y eso, me empezaron a gustar mucho y empecé a sentir como una pasión muy profunda por las materias y empecé a tener como un enamoramiento de la medicina y por ahí del tercer, cuarto semestre ya era algo que había avanzado demasiado y lo había dejado pasar. Era una inquietud que traía adentro y por miedo a lo que comenté no me había animado a decidir a estudiar medicina. Sin embargo, me siento una vez con mis papás y les comento en la mesa que si yo decidiera estudiar medicina me iban a apoyar y mi papá como que no, me dijo, pero si ya vas en cuarto semestre, ahí quédate, termínalo y luego vemos, te costó trabajo entrar, no papá, por favor apóyame, mira, ya vi que el medicina es lo que me gusta y pues dijo, bueno, va. Entonces al grado es que te quedó corta la carrera de odontología, en el sentido de que sentías que había mucho más que explorar que simplemente... Sí, sin duda odontología es una carrera muy bonita también y que tiene muchos campos en los cuales se puede desarrollar una persona. Sin embargo, probablemente elegí erróneamente la carrera desde un inicio y eso hacía muy evidente a la hora que me enseñaron y estuve en contacto con lo que realmente quería y bueno, pues así entré a la carrera de medicina, en la cual una vez que entré pues fue como pez en el agua, ¿no? Darme todo el tiempo y dedicación y era un gusto y era una especie de adicción de este libro, este otro libro y así fue como fui estudiando la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara y pues realmente me pasó también algo ahí muy peculiar que mi padre ahí falleció a los 2 semestres que había iniciado y sí, fue una parte en la cual considero que fue un parteaguas porque ese sentimiento de tristeza o negatividad que puede tener una persona en el duelo al inicio pues no lo supe canalizar. Sin embargo, conforme fueron avanzando los semestres, ese como sentimiento de coraje de no tener a mi papá lo canalicé en estudiar más y más y más y más. Entonces me enfoqué demasiado en eso, creo que fue un parteaguas. Él fallece de una enfermedad también con un tema de cáncer, ¿cierto? Sí. ¿Y eso influyó en que tú quisieras estudiar la especialidad que hoy tienes? Inicialmente diría que no lo vi de esa manera en un principio. Sin embargo, ahorita que lo veo a retrospectiva, probablemente sí. El interés de la situación que le pasó a mi papá murió de cáncer de páncreas, una situación en la cual una vez que se diagnostica es prácticamente muy difícil o imposible la cura. Hay unos tipos de cirugías que son curativas en ellos. Sin embargo, si el tumor avanzó un poquito más de unos milímetros y tomó un vaso, ya están fuera de tratamiento. Entonces, para cuando él lo diagnosticaron, estaba fuera de todo tratamiento. Entonces, efectivamente, cuando ya lo vi a retrospectiva, el deseo de conocer todo ese tipo de situaciones,
probablemente sí me llevó inconscientemente. Inconscientemente, yo también lo creo. Cuando después dejo de verte mucho tiempo porque te vas después de estar aquí haciendo tu internado en el Hospital Civil, ¿cierto? No. ¿En dónde estabas? Para los que desconozcan un poquito la manera en que se forma un especialista o un subespecialista es, primero tenemos que hacer la carrera de medicina general. Esos son 6 años donde te imparten todas las materias, las ciencias básicas del abordaje de las enfermedades, anatomía, cómo funciona el cuerpo humano, etcétera. Eso es médico general. Entonces son 6 años. Ahí terminamos la carrera y de ahí podemos tomar una especialidad. Las principales pues son medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología. Esas son, por así decirlo, las ramas troncales. De las que más hay. Las ramas troncales. Y ya de ahí existe la subespecialización donde el que opera, bueno, pues es cirujano, pero aparte le gustó el órgano reproductor femenino, urólogo, ginecólogo, o bien alguna parte en específica como el cerebro, que es el neurocirujano, y son años extras. Generalmente son 4 años de medicina interna, 4 años de cirugía, 4 años de ginecología, etcétera. Entonces, ahí eso se llama especialización. Posteriormente, si uno desea todavía continuar con algo más específico, bueno, pues se van agregando los años. En este caso, la gastroenterología, se requieren en algunos lugares 2 años de medicina interna, en algunos otros les piden 4 años, y posteriormente son 3 años más de gastroenterología, donde se te imparte pues la materia de el hígado, el intestino, el páncreas, y así sucesivamente. Posteriormente tomé la decisión de ahí aventarme otros 2 años de endoscopía. ¿Pero eso todavía lo hiciste aquí en Guadalajara o ya habías emigrado a Ciudad de México? No, aquí en Guadalajara hice medicina interna y posteriormente me fui a México. Ya después te fuiste a México a uno de los hospitales que son de los más difíciles de entrar, tengo entendido, y otra que son una selva por la cantidad de gente que atiende, ¿no? Está cañón, güey. Es como Bangladesh, cabrón, ese hospital. Es el siglo XXI, bueno, ¿cierto? Es el siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es, creo, desde mi punto de vista, ya que estuve ahí, de los mejores hospitales a nivel nacional que pueden ofrecer la preparación para un médico hacer una residencia por muchas razones, ¿no? El Hospital Siglo XXI tiene un subsidio del gobierno pues bastante generoso por ser el hospital más grande del IMSS y estar centralizado en México. Tiene pues una gran cantidad de insumos y de material médico muy interesante porque afortunadamente yo tuve... Perdón que te interrumpa. Y sobre todo tienen una gran cantidad de práctica, güey. Un chingo de gente. Sí, eso es la cantidad de personas en concentración en el Distrito Federal, pues es una cantidad sumamente grande y que al ser un hospital de concentración, es decir, otros hospitales envían ciertos pacientes que en sus hospitales no tienen la capacidad de resolverlo. Entonces es un hospital que 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año tiene que tener un flujo y no para nunca. No paramos en Navidad, en Año Nuevo, días festivos, jamás para. Entonces la cantidad de pacientes es impresionante. Es impresionante. Allá te haces jefe de una unidad, ¿cierto? O sea, digo, tu preparación fue también apuntalada, también el tema del estudio, todo, que te haces jefe de cierta unidad allá en ese hospital, ¿cierto? Bueno, también para los que no sepan, eventualmente los médicos durante su estancia tienen que tener un cierto perfil y nombran jefes de residentes ahí. En lo que fue el año de gastroenterología, compartí ahí la jefatura ahí 6 meses con un compañero que es el doctor Giovanni Avelar, es un doctor de El Salvador. Tenemos la fortuna de
compartir la residencia con otros médicos de otros países. Y posteriormente termino gastroenterología 3 años, me quedo otros 2 años a hacer endoscopía, y igual ahí me nombran ahí pues coordinador y de los residentes de endoscopía. Y bueno, a la misma... Y ahí viene la migración para acá, para Guadalajara. Ahí, bueno, en endoscopía... o mejor dicho, la pregunta sería, ¿por qué entonces después? O sea, la carrera la estabas elaborando súper bien allá. ¿Por qué entonces ahora de repente te brincó pues me voy a regresar a mi tierra, a Guadalajara? No. Eso es algo muy fácil de contestar para los que somos de aquí de Guadalajara o de la zona metropolitana. ¿Te dio el mal del jamaicón? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. El extrañar... Para los que no sepan, el mal del jamaicón se los va a delinear. Bueno, el mal del jamaicón, bueno, pues es una anécdota de un futbolista del Club Guadalajara que en aquellos entonces tuvo la fortuna de viajar a Europa. Sin embargo, estando allá, su desempeño bajó... debido, de 100 a 10, güey. Debido a que extrañaba pues su lugar de nacimiento, todo, la comida, su gente. Entonces, contestando eso que me dices, después de que termino endoscopía y que a la par en las tardes hice la maestría en ciencias en la UNAM, por los que no conozcan o sepan de esto, la maestría en ciencias es cómo se forja un método científico para nosotros y cómo realizar investigación para tal o cual medicamento, para tal o cual enfermedad. Eso es un extra de una preparación que podemos adquirir los médicos. Terminando esto, obviamente... la necesidad de regresar a Guadalajara pues fue imperiosa, ¿no? Se extraña a la familia, se extraña la comida. Sin embargo, pues no fue del todo así inicialmente, dado que para fines prácticos, cuando un médico sale, pues algunos tienen la fortuna de que ya tienen algún familiar, entre ellos papás, tíos, donde ya les tienen un lugar asegurado para trabajar, ya sea un hospital, un consultorio, etcétera. Y para otros que no contamos con ese tipo de situaciones, no lo digo fortuna porque creo que lo que viví es muy bueno y así fue tal cual. Tenemos que buscar una fuente de ingreso. Entonces, el IMSS ofrece al final de las residencias plazas donde uno puede desempeñar la especialidad donde estuvimos. Y aunque sea en otra ciudad. Aunque sea en otra ciudad. El IMSS te ofrece en toda la República Mexicana lugares donde puedes desempeñar. Obviamente, pues dentro de los lugares del IMSS, pues hay algunos estados que no es tan gustoso para un médico irse tan lejos, pues por la distancia de donde está, por las zonas que a lo mejor no son tan favorecidas en cuanto a estructura económica o a estructura culinaria o estructura de paisajes como tal. No voy a decir tales o cuales lugares no me gustaron porque probablemente... Discriminación. No. Entonces, tuve la fortuna de irme a San Luis Potosí, un estado que no conocía hasta ese día que llegué y que me brindó la oportunidad de trabajar en el Instituto Mexicano y a la par en el consulta privada. En consulta privada, y ya después ya migraste. ¿Ya cuántos años estuviste? ¿Unos 2, 3? Sí, por ahí. Sí, y ya vienes a Guadalajara, que acá ya llevas ¿cuántos otra vez? 5 años más o menos. 5 años. Y a ver, vamos a ir entonces a lo bueno. A lo bueno. Gastro. A mí me duele algo, siento acidez. Y lo primero que hago como persona, digo, bendito sea Dios, no tengo esos problemas, pues, pero lo digo en sentido figurado. Lo primero que hago como persona es me tomo un omeprazol. Lo primero que hago como persona me tomo el Pepto-Bismol. Claro. El Melox, ¿no? Un tragote de Melox.
Y sigo consumiendo mi coca, mi refresco de cola, sigo consumiendo mi café, sigo malgastándome en el tema de comer muchas grasas y todo, porque tengo siempre al alcance mi fabulosísimo remedio inmediato de facto. Claro. Botes y botes y botes que venden. Yo conozco muchos amigos que compran el bote grandote en Costco y pareciera que traen un alma a un lado, ¿no? Y dicen, yo con eso soy feliz. Hermano, los problemas en México acerca de esta enfermedad y qué es lo que no deben de hacer. Bueno, perdón. Acabas de tocar un punto muy importante en relación a la automedicación en México. En México es una prevalencia muy alta donde el mexicano se automedica, ya sea con medios alópatas o medios alternativos. Uh-huh. Entonces este tipo de cultura ha llevado al paciente a demora en sus diagnósticos oportunos, en donde el médico podemos impactar en el pronóstico del paciente. Entonces eso es algo muy importante que cabe recalcar, que si los pacientes tienen uno u otro síntoma, hay algunos que podría decirse que se pueden pasar en este sentido, ¿no? Uh-huh. Si comiste algo, una comida muy irritante, algún elemento que de entrada sabías que iba a caer mal y tuvo esos estragos, pero posteriormente te mejoraste, bueno, pues eso es sentido común y no te cayó la comida y listo. Sin embargo, si traes un síntoma tú en el cual ya tienes una semana, un mes, varios meses, notas varias cosas, una pérdida de peso, un cambio de color en tu piel, etcétera. Entonces son datos de alarma que el cuerpo nos dice, y que es cuando debemos de acudir a una revisión con un profesional de salud. Existe dentro de la atención primaria pues una pirámide de eventos donde pues sí está el médico de primer contacto, llámese médico general, llámese médico familiar, y de ahí sucesivamente. Entonces lo más recomendable es que cuando tengan algún síntoma pues ya acudan con un médico. Ahorita en la actualidad, gracias a la información que existe a la mano en los teléfonos, la gente ya se autoderiva. Es decir, si me duele la cabeza, bueno, pues trato de ir con un neuro. Si me duele el estómago, pues voy con un gastro. Si traigo algo en la piel, pues voy con un derma. Lo cual ha favorecido también mucho en ese sentido. Sí, ya le hayan hacia dónde irse. Hacia dónde ir. Entonces, ese es un punto muy importante. Lo malo es que van hasta que ya están bien mal, güey. O sea, sí, desafortunadamente no tenemos esa cultura de prevención. Y eso es en todo México, ¿no? Vamos primero, lo que te decía, vamos primero por todos los remedios que bien dices, o son de alternativa, o gotitas, o el remedio de Don Churubusco que sale ahí en TikTok, y que no necesariamente están mal, sino que yo soy un creyente, que así lo veo, de que de inmediato ve, atiéndete. Es como un carro, güey. Claro. ¿No? Ve, atiéndete de inmediato para que te saquen de una vez lo que tienes. Digo, ahora también hay de médicos a médicos, hermano, ¿no? Sí, no. Hay unos médicos que encajan los dientes durísimo y que la gente también por eso les corre, güey, ¿no? Sí, conozco un cabrón, güey, que tiene récord, güey. Yo tengo un amigo que con ese güey sacaba muchas citas. Esto lo voy a contar como anécdota porque neta sí es muy mamón y nomás no voy a dar el nombre, güey, pero güey, hacemos crono, güey. Me dice, checa, güey, estoy a punto de entrar. Ven cuántos tiempos salgo, güey. Y lo que dice, porque se alcanza a escuchar el pasillo. Entonces llega, güey. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Ojalá todos mis pacientes fueran como tú. ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? ¿Te sigue doliendo? No, la verdad es que me he sentido muy bien. Te veo en 15 días. Muy bien, así síguele. En 15 días nos vemos. Y ya, güey, pasó de ser clic caja, güey. No fue ni un minuto, güey. No. Y él nomás contestó, no, pues no me está doliendo. Pero no hay una revisión, no hay un algo. Ya es un tema de carrilla que yo le tiro a mi compadre. Hasta eso sí le quitó lo que tenía, pues, pero como que no había necesidad de tanto. Entonces hay mucha gente, a lo que voy cerrando este tema de esta anécdota, que hay mucha gente que le corre a esto, porque obviamente los sueldos, claro, gastan en muchas pendejadas,
pero no en su salud. Cuando es de salud, no, es que se lo estoy dando a otro. No, pues es que es el especialista, tal cual, el que te está atendiendo. Ahora, partiendo de este punto, amigo, uno de los grandes problemas de nuestra arte culinaria es la cantidad de grasa, cantidad de irritantes con las cuales procesamos nuestros alimentos, ¿no? En México. Recomendaciones que tú le puedas hacer a la gente, ¿sí? En cuanto a qué tipo digo, sé que no eres chef, cabrón, pero qué tipo de cosas debieran de bajar en un día normal como para que le bajaran un poquito al estrés de la zona de las tripas, hermano. Claro. Bueno, tocaste un tema también muy importante ahorita sobre la nutrición y la alimentación, ¿no? Creo que en los últimos años, específicamente en los últimos 3 años, me parece que el gobierno de México ha intentado como tocar este tema y orientar a la población. Si hayan visto ahorita los empaques de la mayoría de los productos. Ah, sí, los aumentados. Traen unos sellos donde como que certifican que ese producto trae más sodio, más carbohidratos, azúcares. Entonces creo que el gobierno, por un lado, ha intentado como decirle a la población, oye, lo que estás consumiendo probablemente se ve inofensivo, probablemente no te genere algunos síntomas, sin embargo, a la larga, estos alimentos van a deteriorar o van a desencadenar alguna u otra enfermedad. Entonces, por ese lado, creo que el gobierno le aplaudo porque ha intentado, por lo menos, forjar o intentar tener una educación nutricional. Y también recientemente hemos estado informados sobre los estudios que se hacen sobre tal o cual alimento, y creo que lo aplaudo también, eso es algo muy bueno. Es decir, no sé si recuerdes tú los atunes, sí, que los atunes tenían un porcentaje de sustancias como la soya que no eran realmente eso. Entonces eso fue como que un boom donde dicen, a ver, esta tal compañía me ofrece tal producto, pero no es. Y luego posteriormente salió con las leches. Las leches también. Que esta leche no es leche no realmente, es leche, sino es un producto químico color blanco que emula la leche, pero trae todas estas sustancias. La leche, el atún, galletas. Otro que fue hasta un escándalo fue el queso, ¿no? Que uno pensaría que estaba comiendo queso y no era queso. Era grasa vegetal con algunos químicos. Entonces, las Maruchan, güey, ¿te acuerdas? Las Maruchan, o sea, todo ese tipo de cosas. El gobierno se está encargando de evaluar ese tipo de alimentos y decirte, bueno, pues aquí está la información y ya tú vas a decidir qué vas a hacer con ella. Eso es por un lado de los productos procesados, ¿no? Estos productos que vienen con una producción en fábrica. Y la otra que acabas de decir también muy cierto es la idiosincrasia que tiene el mexicano en relación a lo que comemos. Realmente casi todo tiene exceso de sal, exceso de grasas saturadas como el aceite. Mucha gente nos gusta, tengo que ser honesto, cosas fritas, entonces van en el aceite, van los taquitos de barbacoa, hermano, que están grasosísimos, pero qué ricos saben. Van muy condimentados, entonces este tipo de alimentos pues ya lo traemos en la sangre, en la educación, no todos, no todos, pero el gran grosor de la población sí ya empieza a haber desde edades muy tempranas como esa conciencia de tratar de alimentarte sanamente, y me refiero sanamente a tener un equilibrio de los nutrientes, conocerlos, y que eventualmente pues eso va a abonar en salud. Entonces, eso que acabas de decir, de qué recomendaciones puedo hacer yo, bueno, pues la recomendación más importante que les puedo decir es vigilen su sistema digestivo, o sea, individualicen las cosas como les caen. Creo que ahorita la información que hay en los medios es sumamente vasta como para no saber o tener ahí un pretexto de no sabía o no conocía.
que la Coca-Cola o tal o cual refresco me va a generar a largo plazo una posible diabetes, o el aceite va a tapar mis coronarias y tener un infarto, evento cardiovascular. Ya creo que ya ahorita ya no existe alguna persona que tenga ese tipo de información. Y que otra, vienen varias vertientes ahí con este tema, y que está el otro extremo, ¿no? El extremo de las personas que dicen, bueno, pues yo tomo la decisión de ser una persona sumamente sana y me cargo con este tipo de alimentos y voy a comer lechuga, coliflor, medio lo voy a cocer y voy a comer pura granola. Entonces, también eso no es lo adecuado, porque el sistema digestivo está diseñado para la combinación de todos los alimentos, pero con equilibrio. Y este tipo de alimentos llevan un nombre, se llaman food maps. Es un acrónimo en inglés sobre la fermentación de oligosacáridos, disacáridos. Entonces el sistema digestivo no puede digerirlos en un 100% y hace que... O sea que ni muy ni tan, Exactamente. Güey. Eso es algo muy importante, porque ahí ves a los pacientes que dicen, doctor, pues yo como muy sano. Me dicen, como frijolitos en la mañana, al mediodía un bowl de lechuga con brócoli y en la noche avena. Entonces tú revisas estos tipos de alimentos y son altamente formadores de gas. Entonces tú ves a los pacientes muy distendidos de su abdomen o muy inflados, y esto genera dolor, eventualmente genera disminución de la calidad de vida. Y hasta un divorcio, imagínate los pedos. Los gases, no, claro, entre otras cosas. Entonces, equilibrio y tener la información adecuada. Bueno, pues estos alimentos también en exceso no son buenos, no en el sentido de la salud, sino en el sentido de los síntomas. Entonces, es sumamente importante conocer lo que te cae bien a ti. Lo que te cae bien a ti. Amigo, sí. A ver si alcanzo todavía 2 preguntitas importantísimas, güey, que quiere que las aclarara un experto. El ayuno intermitente, hay mucha gente que lo practica. Claro. El ayuno intermitente, ¿trae repercusiones en tu zona gastro o no las trae? Porque mucha gente habla, sí, desde la parte nada más me ayuda a quemar la energía, o con mi propia energía, el tema de mi grasa y todo, pero ¿qué repercusiones puede llegar a tener en el tema gastro? ¿Sí tiene repercusiones o no las tiene? Sí, claro que sí. Eso es sin duda una pregunta que... Porque se van a 16, 18 horas. Güey. Sí, el ayuno intermitente, bueno, es una cuestión donde se ofrece al paciente o a la persona que emita unas horas de comida para que el metabolismo entre en una segunda fase y se force al hígado para transformar de otros sitios del cuerpo grasa, proteína, energía para laborar el cuerpo en su estado basal. Entonces eso pues genera algunos estragos en algunas áreas, y que independientemente el estómago dice, bueno, pues yo voy a secretar ácido clorhídrico, el intestino dice, pues eventualmente cierta cantidad basal de enzimas pancreáticas, de bilis, y todo eso en conjunto es muy irritativo para la mucosa gástrica o intestinal si no hay la materia prima que es los alimentos. Entonces sí puede llegar a tener repercusión. Una persona que está haciendo ayuno intermitente, ¿qué sería algo que le pudiera estar surgiendo en su cuerpo? Es decir, ¿cómo se daría cuenta que efectivamente le está haciendo eso? ¿Que tiene agruras, tiene acidez, tiene qué le pudiera, para que se den cuenta, pues? Hay un término que hablamos de síntomas y que van relacionados a distensión de abdomen. Puede haber dolor en el centro del abdomen, ardor, reflujo, malestar, mareo por la pérdida de la glucosa instantánea que debemos de tener, bajo rendimiento, muchos síntomas en el cual... Son a los que se pudieran como dar datos. Obviamente va a haber retractores y va a decir, no, a mí no me pasa nada. Y sí, efectivamente, habrá un porcentaje de la población que salga
avante ilesa de ayunos tan prolongados y bajen de peso, está bien. O sea, hay gente que no va a sentir ningún síntoma, es lo que te estoy entendiendo. Hay gente que no va a sentir ningún síntoma, pero el cuerpo humano está trabajando por dentro. Que tú no lo veas, ese no es el pedo de tu cuerpo humano, ¿cierto? Sí. Entonces, nomás es pensar con lógica que el ayuno intermitente no es que sea malo, lo está diciendo el doctor especialista, no es que sea malo, sino simplemente es tu cuerpo genera ciertas cosas que pudieras tener repercusiones en esto. Si no las tienes, síguele dando, hijo, al cabo es tu bronca, ¿no? Pues... No es tu recomendación, pero es su pedo. Sí, digo, finalmente uno tiene que, como médico, apoyar sus respuestas a los estudios que se han hecho. Es decir, ya se hicieron tantos estudios donde se concentró 1,000 gentes, 2,000 gentes, 10,000 gentes. A estos les hicimos ayuno intermitente, a estos no. ¿Cómo les fue a los que les hicimos? ¿Cómo les fue a los que no les hicimos? Y realmente, para bajar de peso, pues por sentido común vas a bajar de peso porque estás omitiendo la cantidad de calorías. Y que los exámenes o los estudios dicen, pues sí van a bajar de peso y algún porcentaje le va a ir bien y algún porcentaje le va a ir mal. ¿Cuál vas a hacer tú? Échatelo volado, güey. Generalmente le va a ir mal a la persona que ya tiene alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, que tiene algún tipo de trastorno psicoemocional, depresión, ansiedad, porque le va a desencadenar más síntomas. Entonces, pues ahora sí que va a ser cuestión de a algunos les va a ir bien, a algunos les va a ir mal. Amigo, ya estamos terminando y, a ver, nomás platícame. Hay un gran proyecto en el cual lo estás encabezando ya desde hace, o bueno, formas parte de estas cabezas, de este gran ingenio que hicieron para brindarle a la ciudad de Guadalajara servicios de alta calidad. Claro. En el tema de gastro, colonoscopía, en fin, endoscopía, perdón, que se llama Endos. Claro. ¿En dónde está? ¿De qué trata? ¿Qué encuentran ahí? Bueno, es un proyecto ahí con varios médicos y que estoy agradecido por haber formado parte de este proyecto, a los que ese crew me invitaron. Y bueno, una unidad de endoscopía que acabamos de abrir. Inauguraron hace un mes, ¿no? 2 meses. En diciembre. Hace 2 meses. No, en noviembre, perdón. Ah, ya, mira. En noviembre. Bueno, la unidad de endoscopía en la cual acabamos de inaugurar, la intención es de precisamente acercar más los términos digestivos, por así decirlo, acercar más al paciente a que sepa qué es una endoscopía, qué es una colonoscopía, cuándo hay que hacer una endoscopía, cuándo hay que hacer una colonoscopía. Definitivamente le estamos apostando a la medicina preventiva, es decir, hazte tal o cual estudio si tienes estos factores de riesgo para que eventualmente no te vaya a suceder que se complique tu enfermedad y que no alcancemos una oportunidad curativa en cuanto a algún problema digestivo. Esta unidad de endoscopía cuenta con equipo de alta tecnología, en la cual el endoscopio, bueno, pues tiene una imagen sumamente definida y que eso al endoscopista lo hace detectar ciertas situaciones anómalas en la mucosa gástrica o en la colónica que eventualmente los endoscopios convencionales a lo mejor no tienen, y que podamos recolectar muestras para tomar una decisión exacta. Está muy en boga otro término que se llama cromoendoscopia digital, y que esto es un aditamento que tienen algunos endoscopios, el que tenemos ahí por supuesto, y que este tipo de cambios en los colores de la imagen de la mucosa hace más evidente alguna zona que tenga riesgo de cáncer. Wow. Y con eso nosotros podamos dirigir nuestro esfuerzo y nuestra visión en ese sitio y tomar una muestra o eventualmente quitarlo. Entonces,
O sea que cualquier persona que tenga posible sospecha, duda, que su médico general o su especialista le diga, tienes probablemente esto, si van con ustedes por la calidad del equipo que tienen, que ya lo comprobé, ya lo vi, pueden perfectamente diagnosticar hacia dónde va, ¿no? Sí, claro. Eso es algo muy importante que dices de tener las herramientas adecuadas para tener la certeza de lo que está padeciendo algún paciente y ofrecerle a ese paciente una solución. Eso es importante. Acabas de, a mitad de la plática dijiste algo muy importante sobre qué te puede ofrecer un médico sin que tú sientas que se excedió a lo mejor en el cobro o en la atención. Algo que nosotros hemos trabajado mucho y que ofrecemos es una certeza diagnóstica, es decir, si vas con nosotros te vamos a ofrecer que tengas un diagnóstico porque tenemos las herramientas endoscópicas de laboratorio, médicos, porque no solamente enfermeras, todo, es un personal sumamente preparado y que un médico no puede trabajar solo. Entonces tenemos un equipo que nos respalda en el sentido quirúrgico, en el sentido nutricional, en el sentido oncológico, y que eso le da mucho peso a la atención que damos y sobre todo la empatía que podemos llegar a tener debido a muchas circunstancias, como lo comenté hace rato. Pues obviamente vamos a tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros o a nuestros familiares. En este caso, pues te comenté ahí que había tenido yo un familiar, mi padre, con cáncer de páncreas. Entonces perfectamente sabe uno cómo se debe atender a esos pacientes desde que llegan. Y cómo dar la noticia. Cómo dar la noticia y qué puedes ofrecerle a estos pacientes. Entonces, eso es algo muy importante que ahorita creo que en algunos sectores, algunos médicos pudieran llegar a estar perdiendo esa sensibilidad o esa empatía con los pacientes. Razones, pues, diversas. Muchas, ¿no? ¿En dónde están ubicados, amigo? Estamos en la calle Beethoven, por Avenida México. Es la colonia Monraz, ¿no? Exactamente, la colonia Monraz. Estamos ahí ubicados para que nos visiten ahí. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Estamos en redes sociales en 2GDL. En 2GDL. Es la página de Instagram. Tenemos nuestro correo y obviamente pues nuestros teléfonos en los cuales te va a atender nuestra asistente o yo personalmente. Bien. Y brindamos atención y asesoría en todos los sentidos, porque nos ha tocado a veces segundas opiniones, o terceras, realizar endoscopías que en su momento no se les ofreció el tratamiento oportuno por falta de técnica del médico, falta de los insumos en el momento, o qué sé yo. Entonces estamos abiertos para todos ustedes y que vengan a conocer una manera distinta de ver las enfermedades digestivas y que no se sientan los pacientes eventualmente solos o con dudas. Bien. Amigo, ya por último, ¿y a ti qué te hace diferente? Me puedes responder lo que sea, no necesariamente de la profesión, pero de lo que tú quieras. ¿A ti qué te hace diferente? Te lo voy a resumir en 2 palabras. Certeza diagnóstica con calidez humana. Eso, carajo. Porque eso era lo que querías. Recuerdo cuando éramos adolescentes, claro, cuando la noticia de tu papá, me acuerdo perfectamente ese día, que dijiste, fue muy crudo la manera en la que lo escuché, del especialista, ¿te acuerdas? Porque creo que tú fuiste a recoger el estudio y lo dijo de una manera así como, pues sin importar, ¿no? Él obviamente con su tiempo que tiene, sin ninguna sensibilidad, sin ninguna calidez humana. Y bueno, sí es cierto. Eso me queda bien claro que eso te marcó porque me lo repetiste muchas veces cuando éramos adolescentes, ¿no? Claro. Ya éramos universitarios, ¿no? Ya sí. Éramos jóvenes. Tenía 21 años yo.
Pues ya éramos jóvenes, ya tocábamos el timbre, amigo. Ya. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros, amigo. Muchas gracias por la invitación y por abrirme este espacio en tu casa cibernética. Gracias. Y darme la oportunidad de expresarme y de contar un poco de mi vida. Gracias. Nos vemos hasta pronto. Cuídate. Gracias. Gracias, banda. Nos vemos en el que sigue. Bye.